Hola, ¿qué tal? Hoy quería hacer un repaso por uno de los juegos del ordenador que más me han marcado. Por no decir que igual no he jugado a muchos más y que ese es el que me ha marcado porque es el único que he jugado. Pues eso. Yo antes jugaba un montón al ordenador, ¿vale? De hecho, antes alguien tenía un amigo que te pirateaba los juegos del ordenador y eso pues era lo normal. Y yo ahora lo digo abiertamente porque yo ahora creo que no consumo nada desde un punto ilegal. En plan, yo pago por las pelis, pago por la música, pago por todo. Pero antes no estaba tan fácil. Yo antes, por ejemplo, tenía esto, que era un disco pirateado que ponía El Rey León 2. Y ese era el juego. Tengo que reconocer que yo a este juego le eché muchísimas horas porque era súper divertido. De hecho, jugaba con mi abuela porque nadie quería jugar conmigo y entonces pues jugaba con mi abuela. Y me lo habían grabado porque alguien hacía la buena acción de tener el disco original que ni siquiera salía de mí, es que me lo daban. Y yo, bueno, pues tendré que jugar. Yo qué sé, tendré que, bueno, pues dejarme llevar, ¿no? Yo qué sé, no tengo personalidad, me da igual todo. Hay un juego que a mí me robó el alma, que era Los Sims. De hecho, tuve mucho drama. Mira, aquí se puede ver Los Sims. Que no es tan fácil piratear los Sims. Era súper difícil, por lo menos para mí y para mi ordenador y para mi entendimiento de persona que tiene que instalarlo ella sola. Yo no era capaz, de hecho aquí se ve como toda mi ilusión puesta. Antes de instalarlo, ya decorarlo, los Sims, carita con la lengua así para afuera. Aquí Carol, yo, todo guapa ahí, moderna, no sé qué. Nunca fui capaz de instalar este juego. Cuando tenía dineros y ahorros, me compré los Sims. Pero en los Sims 1, yo sé que ahora van los Sims por el 4 o el 3. Yo sé que van avanzados los Sims. De hecho, sé que van avanzados porque yo cada año participo en GH Sims, que es una cosa que organiza Uy Alberta en su canal, que está muy guay y que os recomiendo que si queréis ver, pues adelante. Pero yo con lo que había ya me valía. Yo con lo que tenía este juego, que tenía aquí una cama con un corazón que parecía un poco guarrada, pero a mí me parecía lo más y yo ya por esto que venía aquí y por el coso de pociones, que ya me dirás tú, y la lámpara, porque yo era muy fan de Aladina, yo con esto ya tiraba. Eso sí, yo jugaba a los Sims sin sonido, porque como apareciera la muerte o el payaso, me podía desmayar en el acto y pues yo estaba jugando sola, así que no era plan. Me gustaba mucho lo de las carreras aquí que salían, las carreras profesionales nuevas, que eran plan músico, tal, Gandul como concepto. Y una cosa que tenía los Sims es que tenía muchas expansiones. Y yo quería todas y no tenía dinero. Entonces, pues bueno, fue complicado. De hecho, eso que he enseñado ya es la expansión, soy imbécil. Gracias a los Sims yo aprendí la palabra pulcritud, que es una palabra que no sabía. Que me decía, pulcritud, y me ponía una barrita en plan, selecciona cuánta. Y yo, joder, no sé lo que es, pero mejor tener mucho de pulcritud, ¿sabes? Y le puse mucho. Pulcritud es como que eres una persona limpia y aseada. Y luego ya lo supe, ¿no? Pero como que en ese momento no... Claro, pues estaba muy guay lo de los Sims porque era como de... ¿Qué quiero aprender? ¿A pintar? Pues me pongo a pintar. Y ya, con el pintar, tú ya adquieres ese conocimiento en tu cabeza y ya sabes pintar. Es como la vida, un poco así. Te pones a pintar hasta que sabes, sin ningún tipo de parón en el medio. ¿Que quieres aprender algo? Pues te pones a estudiar. ¿A estudiar qué? El concepto estudiar. A estudiar, que consiste en leer un libro, se te va llenando la barrita y entonces vas teniendo más conocimiento dentro. Los Sims, animales a raudales. A mí también me gustaba mucho el rollito este de la rima, ¿no? Animales a raudales. Podías tener mascotas, se te podía colar una mofeta en tu casa. Pues no sé, la verdad, pues lo que podría desear cualquier persona, ¿sabes? Le podías poner cositas al perro, un escaparate, pues eso, sus toboganes y sus cosas y tal. Salías a la calle, que eso era pues muy loco, te ibas a la calle, entonces ahí podías escoger el perrete. Es verdad que era súper engañoso porque no podías tener un monete, como sale aquí, y yo pensaba que podía tener un monete y era mentira. A mí me gustaba mucho cómo se planteaban la vida los Sims, en plan, que era como de, voy a comer, pues como tal, no sé qué, doy vueltas sobre mí mismo un momento y dejo el plato en el puto suelo. Si me cuesta más a mí agacharme y dejarlo en el suelo que dejarlo en el fregadero, aunque lo friegue otro, ¿sabes lo que te digo? Se está meando el sim y él solo dice, pues me voy a mear, y tú le dices, no, vas a comer. Y entonces se agobia, anula acción y está así, como que se queda así. Y dices, pero bueno, hazme puto caso. Era muy complicado, la verdad. Pero me representa un poco. Cuando hay veces que no sé lo que quiero en la vida, ¿sabes? Y me quedo como así, en plan, ¿quiero hacer pis o quiero comer? Entonces te quedas así como... Espera, ¿para dónde era? Y luego estos dos, que son los de Sim Superstar, que era el que más quería de todos del mundo mundial, y el de primera cita, para ver si por lo menos, ya que yo no me comía un rosco, pues por lo menos el Sim
pues conocía a Mundo, ¿no? Y lo emparejaba. Todo lo que yo no hacía en mi vida, que lo hiciera el sim por mí. ¿Sabes lo que te digo? Como ir ahí y ya gestionárselo él. Muy fan. Y también tengo un juego que es muy fuerte que me compré en el Gadis, que el Gadis es un supermercado que hay aquí en Galicia. Yo quería los Sims, pero no había los Sims en ese sitio, así que me compré SimTown. Hacías tu casa y tus cosas, pero molando muchísimo menos, sin saber cómo se jugaba porque no te explicaba en ninguna parte cómo se jugaba. Pues eso, es como cuando tu madre te hace el disfraz, ¿sabes? A mí me pasaba que era como de, quiero ir de Esmeralda del Jorobado, y entonces me hacían el disfraz, y era como de, vale, mola, pero no soy Esmeralda del Jorobado. Pues esto era un poco mi Esmeralda del Jorobado. Si tú también jugabas a los Sims, o si sigues jugando y no te has quedado como yo en los Sims 1, cuéntamelo en los comentarios y lloremos juntos y hagamos eso de Rosebud, punto y coma exclamación, o Clapaucius, punto y coma exclamación, y tengamos dinero infinito en la vida. Anda, que eso sí que molaría, te lo digo. Tener dinero infinito y comprarme muchos felpudos, que eso yo lo hice una vez en Jabotel, que es otra cosa, pero me gasté mucho dinero en felpudos. ¿Para qué? Porque no sé tener dinero. Ese es el problema. Es que este juego no me enseñaba a tener dinero. Y de repente me compraba muchos caballetes para pintar. ¿Y cómo va a pintar? ¿Qué va a pintar? ¿Todos los cuadros? Si es una persona, tiene que ir uno, pinta uno. Es que no tenía ningún sentido. Mira, de verdad, no sé tener dinero. Así que mejor que lo del punto y coma exclamación en la vida no funcione. Nos vemos la semana que viene.